Amigos, otra vez aquí en Entre Amigos. Es un placer para nosotros estar una vez más con ustedes. Hoy estamos con un invitado, como siempre, muy especial y doy paso a mi amiga y compañera Laura Mejía Cruz. Mi Pancho, gracias, mi corazón. Siempre es una felicidad verte, conversar, reconectarnos. Tenemos un invitado supremamente especial, no solamente porque es una institución para el Colegio Bolívar, o sea, yo creo que falta que construyan como que un busto a la entrada del colegio, porque nadie ha estado más en el colegio. Allí, aparte de eso, es un gran, uno de nuestros grandes compañeros, pues es el papá, entonces te podrás imaginar, nuestro invitado de hoy es Mr. Poggio, bienvenido a Entre Amigos. Mr. Poggio, ¿cómo estás? Qué dicha verte, qué dicha saber que nos pudiste aceptar esta invitación y que podemos conversar un ratito de nuestra época maravillosa en el colegio. El gusto es mío, gracias por invitarme. Saludos para los exalumnos que vean este programa, los alumnos actuales, empleados de mantenimiento, de administración del colegio, donde terminé mis últimos 13 o 14 años antes de pensionarme y jubilarme. Quiero hacer una distinción entre la jubilación y la pensión. La pensión es el dinero que uno recibe para mantenerse, para vivir. La jubilación es el hecho de no tener que presentarse a trabajar, marcar tarjeta. Un hermano mío dice que la gente debería jubilarse cuando saca la cédula. Yo estoy de acuerdo. Yo me retiré del colegio después de 40 años, pero cosa impresionante, esta idea del tiempo subjetivo o vivencial que se reduce a la interpretación, la concepción que cada uno tenemos del tiempo según la edad. Mientras más envejece uno, el tiempo pasa más rápido, uno cree que es así. De hecho, cuando yo salí del colegio en el año 2000, que me pensioné en el 2000, ya yo con estos son 22 años de locha, recocha. ¡Ay, qué rico! Puntos suspensivos. En esa época yo había cumplido ya 40 años de estar en el colegio, vinculado al colegio, y encuentro que hoy en día ya hay monitoras a quienes yo contraté en los años 80 y pico, que ya tienen 30 años de servicio en el colegio. Tere Tapiero se retiró y ella me superó en los 40 años. Esto quiere decir que el tiempo es un concepto muy efímero que uno tiene, un concepto de algo que es muy real, y es lo efímero que es el tiempo. Entonces uno cree que el tiempo está allí, el tiempo no está allí. El tiempo no pasa, pasamos nosotros. Así es, así es. En el colegio tuve 40 años, salí muy contento, muy feliz, y he vuelto últimamente no por la pandemia. La pandemia nos ha enloquecido a todos. Vos sos el profesor o la persona, porque estuviste de profesor, estuviste de staff, estuviste en varios departamentos, la persona que más ha estado en el colegio. O sea, ¿te llevas esa distinción o hay una persona que haya estado más tiempo? No, posterior a esto yo salí, como te digo, yo salí en el año 2000, ya han pasado 22 años desde que yo me pensioné, porque fue el 1 de enero de 2000. Hay que contar el 2000, entonces son 22. Cuando yo me retiré, era la persona que más tiempo había estado en el Colegio Bolívar. Y pero hoy en día, sí, después fue Tere Tapiero. Tere Tapiero continuó, infortunadamente ella enfermó y se retiró ya del colegio, creo que ya se había pensionado. En el colegio hay mucha estabilidad, esta es una de las partes positivas del Colegio Bolívar, además de otras grandes cualidades, un colegio muy singular, muy especial, pero hay estabilidad, hay mucha estabilidad para los empleados. Vos empezaste... ¿Cómo llegó Mr. Poggio al Colegio Bolívar hace tanto tiempo? Porque claro, yo como compañera de Carlos Andrés, de Mi Flaco Adorado, pues conozco a Mr. Poggio, aparte de eso, como el papá de Carlos Andrés, pero ¿cómo llegaste al Colegio Bolívar tú y hace cuánto? O sea, ¿en qué momento y cómo? A ver, esto puedo tomar un poquito de tiempo para contar porque la historia es un poco larga. Cuenta la historia. Adelante. A ver, yo soy modelo 39. A los 20 años, en el 57 o 18 años, creo yo encontré un puesto de maestro de escuela en Colombia, aquí en Cali, en Siloé. Era la época en que estaba en el gobierno el general Gustavo Rojas Pinilla. Yo llegué al magisterio no por vocación, sino por necesidad. Conseguí una palanca, un inspector de educación pública aquí en Cali,
quien me presentó a un funcionario que se suponía en la gobernación vieja era el secretario de Educación Municipal. El padrino mío me llevó allá a esta oficina, una oficina muy grande. Había un escritorio, la oficina completamente vacía. ¿Por qué pasó? Aquí te seguimos viendo normal. Ah, espérate, allá, vale, que aparecieron aquí los comerciales. El padrino mío me puso la mano en el hombro y dirigiéndose a este funcionario, es funcionario adusto, lejano, distante, le dijo, este es el joven del que le hablé para el cargo de maestro de escuela. En aquel entonces en Colombia se decía que quien no conseguía chanfaina de policía se metía de maestro de escuela, porque había la posibilidad de trabajar como maestro de escuela sin título y éramos los maestros sin categoría. Ganábamos menos plata, 200 pesos me terminaron pagando a mí. ¿Cuántos años Este tenías? funcionario me dijo, le dijo al padrino mío, esto es interesante lo que les voy a contar, le dijo que traiga el certificado. Yo había terminado y no completado el tercero de bachillerato en Pasto, vivíamos en Pasto, antes de exámenes me operaron de apéndice y yo estaba feliz porque no tenía que presentar exámenes de álgebra, no entendía nada. Cuando el funcionario le dijo a mi padrino, comillas, traiga el certificado, el hombre y yo salimos sin cruzar palabra. El director de educación no me preguntó usted qué ha estudiado, cómo se llama, dónde vive, nada, nada, nada. Salimos, yo le dije a mi padrino, don Chepe, yo no tengo el certificado de bachillerato. Me dijo, sí, no es ese el que se necesita. Le dije, ¿cuál es? Me dijo, el del partido. Le dije, ¿cuál? Conservador, lo consigo. Bajé donde mi hermano, en la oficina que trabaja en la gobernación. Todos los funcionarios en esa época se suponían que eran liberales, pero para redactar una carta en mi favor diciendo que yo era un buen conservador, redactaron una carta. Me fui al edificio Sierra, aquí en Cali, en el piso 11, y me dieron una carta diciendo que yo era conservador. Con esa carta me nombraron a mí maestro de escuela en Siloé. Allí pasé 2 años, desde el año 57 al 59. Estaba yo ya estudiando, había en Cali un cubano que tenía un instituto La Era, donde uno podía estudiar mecanografía. ¿A ustedes les tocó clases con Chilita? Chila, claro que sí. Chila, Bueno, la amamos. allá entré yo a estudiar mecanografía y ortografía. A La Era por las noches y a estudiar en el Colombo Americano inglés. Entre paréntesis, en el Colombo Americano a mí me sorprendió mucho que algunos de los estudiantes en una ocasión cuando el gringo salió y dijo ya vengo, nos dio un examen, empezaron a hacer chancuco. Y yo me preguntaba, pero esta gente, si estamos pagando para aprender, y uno Porque comete un hacemos error, trampa, claro. claro, hacemos trampa, ¿no? Ahí empieza la historia de mi filosofía de la vida. Ahí en el Colombo Americano conocí a un joven, más o menos de mi edad, que trabajaba en el Colegio Bolívar, y él se enteró que yo era maestro de escuela, me dijo, ¿te gustaría trabajar en el Colegio Bolívar? ¿Quién era Yo esa le persona? pregunté, sí, no recuerdo el nombre, él era de Palmira. Luego Mr. Suárez, el director del colegio, me comentó que este muchacho no volvió al Bolívar a trabajar porque había enfermado de tuberculosis. Yo le dije que sí, que encantado, me dijo, listo, yo te consigo una cita y me llevó un domingo al barrio Miraflores a conocer a Mr. Suárez, quien trabajó en el Colegio Bolívar y fue el espíritu del Colegio Bolívar. Durante 12 años trabajó él como director, rector, secretaria, mensajero, era un hombre increíble. Les cuento esto porque es interesante saber que este señor, a diferencia del estilo nuestro, donde uno tiene que tener una cita, pasar por muchas secretarias, es muy difícil, era un señor muy amplio, un gringo interesantísimo, muy buena gente. Me recibió en su casa un domingo, me habló en inglés, yo ya chapurreaba algo de inglés. Y me dijo, me cogiste desprevenido, you caught me, yo no le entendí eso, luego me explicó, entonces me preguntó, y tú me dices, tu amigo, no recuerdo el nombre del que me llevó, que trabajas en una escuela, le dije, sí, ¿puedo ir? Le dije, claro que sí. Al siguiente día él fue con Carlos Castro, a quien le decíamos Arango, en un bus así lo ve, donde estaba yo dando clases. Fue Mr. Sal, se sentó allá a ver, me dar una clase, no sé, tenía un 4º grado, no sé si estaba enseñando geografía, historia, matemáticas, qué sé yo. El hecho es que me contrató. Eso fue
Entonces la diferencia está en que uno me dijo, traiga el certificado, no el certificado de bachillerato de estudios, Sí, sino no, el un de partido. certificado de un partido político. Y Mr. Swall creyó en mí y fue a ver la única evidencia, porque yo estaba muy joven, que él quería era verme a mí. Me contrató, pasé de ganar 200 pesos mensuales a 700 pesos mensuales. No, qué dicha. Eso fue en cuanto al salario. Y la diferencia, pues, de bueno, la escuela en Siloé, extraordinaria. Yo volví cuando me mudé acá a la Unidad de Santiago, a Granada, en el año 2012 a la escuela que yo conocí en 1957, una escuela recién construida, baterías sanitarias en buen estado, salones de clase extraordinarios, todo muy bueno, excelente. Lo único que le faltaba era hierba y una piscina. Muy buenos maestros de escuela, normalistas la mayoría. Ahí conocí a un señor muy interesante, un paisa de Río Sucio, Viejo Caldas. Volví en el año 2000 a la escuela a regalar un material de enseñanza y mi mayor sorpresa fue encontrar un guarda con revólver a la puerta de la entrada de la escuela de Siloé. Un guarda con revólver. Lo mismo pasó en el Colegio Bolívar. Cuando nosotros nos mudamos al Colegio Bolívar en el año 63, el año en que murió Kennedy, creo, no había ni puertas, las puertas estaban abiertas, era una puerta de guadua y la gente entraba hasta las oficinas. Hoy eso ha cambiado muchísimo, eso es Claro, parte de la totalmente. historia que uno ha visto pues en tantos años. Bueno, así fue como llegué al Colegio Bolívar. La responsabilidad mía era darles clases de español a los norteamericanos. El colegio tenía 2 buses, eran blanco y negros, blanco y azul, el color, Azul. 2 conductores, una secretaria general, una bibliotecaria general, más o menos 300 alumnos. Ese colegio luego la parte física se le vendió al municipio de Cali para una escuela, un colegio de aquí, de Ese señoritas. quedaba, Mr. Poggio, perdón, lo interrumpo, pero ese que era el que quedaba por el templete. Sí, ese quedaba por el templete, allá está, sí, exactamente. Y O sea, en esa estructura había un corredor que se habilitó para clases porque faltaba un salón. Entonces, en ese salón, el aire se cruzaba de lado a lado cuando se hizo el colegio nuevo, porque en el colegio viejo todos queríamos que nos asignaran ese salón. Por eso en el colegio nuevo, Mr. Suárez decidió con el arquitecto Errázuriz, es un chileno, construir las aulas solamente con 3 paredes. Claro, para que entrara el aire. Eso es, yo creo que de los recuerdos más lindos del colegio es uno sentirse en esas clases, esas aulas con las chicharras atrás y el árbol y la brisa y todo eso, maravilloso. Mr. En Poggio, el no colegio sabíamos, viejo, en el colegio viejo, yo alcancé a estar ahí pues del 59 al 60, el primer kiosco que salió fue el anuario en el 60, 61, 2 o 3 años, ya el 63 nos fuimos al colegio nuevo. En el colegio viejo, en el 59, en el 60, 61, la mayoría de estudiantes eran casi norteamericanos, había más norteamericanos y extranjeros, alemanes, europeos, Wow, qué locura. Eso aparte no nos colombianos. tocó a nosotros vivirla o No, saber. claro que no. Entonces se oía el inglés en los corredores muchísimo. En el tiempo de ustedes, pues, tiempos modernos, comillas, se oía mucho el español en los corredores. Gratos recuerdos del colegio viejo y los nuevos que se fueron cimentando en el colegio nuevo. Mr. Maravilloso. Poggio, cuéntanos un poquito más de esta parte que nos interesa muchísimo. Entonces, ese colegio quedaba localizado, como dijimos, cerca del templete. Ese colegio existe actualmente porque es una sede Sí, sí, de otro existe, sí. colegio, ¿no? Sí. Lo tiene el departamento, creo, o el municipio, no sé. Es un colegio de señoritas. Y gracias a ese corredor y a esa clase que estabas diciendo, es que el arquitecto y Mr. Swall decidieron hacer los 3 muros que conocemos de nuestro colegio actual, según lo que nos estás Correcto. contando. Esto quedaba, pues se hablaba de la vía Pance. Hubo un gran debate cuando la junta directiva y el Sual decidieron comprar el lote allá porque consideraban muchos padres de familia que quedaba muy lejos. Efectivamente, pues la distancia era terrible en aquel entonces. Claro. Había que pasar el callejón de las Chuchas, por ahí pasaba la carrilera, llegaba el bus y siempre tenía que bajarse un estudiante. No había monitores ni monitoras, un profesor o un estudiante, bajarse, literalmente el bus paraba, se bajaba, a mí me tocó varias veces pasar la carrilera, mirar a la derecha, a la izquierda y Wow. darle la señal al conductor.
una excelente precaución. Había gente que criticaba mucho eso, pero no se perdía más que 1 o 2 minutos. Claro, Los estudiantes abordaban los buses en una esquina cerca de su casa o se congregaban varios. Cuando yo estuve en la administración, estuve una semana viajando en los recorridos de los buses desde las 5 de la mañana recogiendo estudiantes y yo veía la inmensa diferencia entre la época en que no había la inseguridad que hay y que había en el tiempo de ustedes aquí en Cali. Y entonces los estudiantes fácilmente se reunían y el bus, o sea, tenía y recogía 4 o 5 estudiantes. Cuando hice el recorrido en los tiempos modernos, como director administrativo, oh sorpresa, en esas calles de Guanambú que son empinadas, ya conocen, ¿no? Sí, El bus claro. tenía que parar para que se subiera un niño o una niña, un señorito o una señorita. Cuando yo le Ahí dije es al donde señor, todo el mundo hace la prueba de cómo meter el cambio. Ahí es donde uno lo ponen a ensayar cuando va a aprender a manejar. ahí ensayaba yo mis carros de segunda mano. Yo le dije, entre paréntesis, una vez al señor Felton, Martin, pero ¿por qué estos muchachos no caminan? Yo caminaba cuando fui a la escuela en Pasto, yo vivía en Pasto, en la escuela primaria y caminaba 8 kilómetros diarios. A ver, no 16, porque era de 7 a la mañana a 11 que salíamos del almuerzo, a la 1 y al regreso. Y me dijo, ¿y cómo sabes que son 16 kilómetros? Porque cuando viajé con Carlos Andrés y Joan Manuel a Pasto, en el 7 luchas, mi famoso 7 luchas, el Pontia 51, hice el recorrido y medí la distancia. Entonces a mí me gustaba y me gusta mucho, ahora no camino porque me duele mucho la espalda, pero yo caminé mucho, le dije al señor Felton, vea, los estudiantes de aquí tienen que aprender a caminar. Yo caminaba, entonces me dijo algo muy cierto y muy sabio. Me dijo, pero eso fuiste tú, ellos no saben qué es eso. Eso lo viviste tú. Ellos no están acostumbrados a caminar 16 kilómetros diarios. claro. No creo que hubiéramos ido al colegio donde nos hubiera tocado caminar. No, además Perdón. que acuérdense que en el colegio en esa época, aparte de que quedaba muy lejos, pues era como medio miedoso, o sea, eso era un monte literalmente. Ahora mismo, pues las edificaciones y la construcción es grandísima, pero en su momento uno de noche no se iba solo por esa calle para el colegio cuando teníamos las fiestas o algo así. Y la dificultad para algunos de los profesores o para los empleados era cuando uno no lograba el bus del colegio, había que echar quimba, como se dice, pues porque no había transporte para allá. Y había que caminar desde el retén todo el callejón de las Chuchas. Un hombre que le llamó mucho la atención a Peggy Pastor porque ella se casó con un peruano. Y cuando llegó aquí ella me comentaba que, uy, Dios mío, ¿cómo es que le llaman esto callejón de las Chuchas? Porque en Perú chucha tiene otro significado, ¿no? Claro. Claro. Mr. Poggio, vos estuviste en varios cargos en el colegio, entonces empezaste como profesor, pero yo, por ejemplo, he visto los kioscos viejos en los 60, 70, todos los he visto y en varios tales, en otros cargos, en cargos administrativos, después vuelves a ser profesor, después otros cargos administrativos. Qué tantos puestos tuviste en el colegio? No, lo que pasó fue lo siguiente. En el Colegio Bolívar el señor Suárez introdujo una serie de cambios y de acciones conducentes a darle a los profesores estabilidad y a darles estudios, entrenamientos. Como Mr. Suárez sabía que yo no tenía un grado universitario, ni siquiera el bachillerato, dijo una ocasión, la Junta Directiva hemos decidido, pues, claro, con la anuencia de él, enviarte a Estados Unidos. Entonces, el señor Suárez, la Junta Directiva, y esto es muy importante lo que voy a decir, los tiempos han cambiado en la cuestión económica de manera sustanciosa. En aquel entonces el colegio estaba en capacidad y lo hicieron, hubo voluntad política. Fuimos varios profesores, el profesor Ordóñez, el profesor Meneses, el profesor Zapata, Carlos Suárez, Cecilia Granados, no recuerdo qué más, Manuel Poggio y otros estudiantes que Mr. Suárez trajo de colegios del Santa Librada para que estudiaran en el Colegio Bolívar como estudiantes de bachillerato. Entonces fuimos a Estados Unidos, yo fui el 65, 66, 67 y el 68 ya conseguí trabajo allá en Kent State. Yo estuve allá en Kent State en 1970 cuando hubo esa matazón horrible por parte de la Guardia Nacional. Entonces, cuando yo me fui a Estados Unidos a estudiar, volví, hubo un año en que tuve a cargo el grado quinto, entre ellos estaba Luis Hurtado, Julián Corredor y otros estudiantes en quinto grado,
yo era el profesor del salón completo de primaria de quinto. Pero yo luego seguí siempre en el bachillerato, enseñando español, en séptimo, en octavo, en 11, en 12, algunos años. Y en 1980 y pico, por ahí, el señor Martín Felton me llevó a la dirección administrativa. Entonces solamente estuve de docente como 27 años y en el cargo administrativo 13 años. Pero las circunstancias fueron que fuimos muchos los beneficiados. Beca completa, les cuento. Yo trabajaba en Estados Unidos, en Kent State, y tenía suficiente dinero para mandarle a mi señora madre $15 mensuales. Había gente que trabajaba en una cafetería. Hoy en día entiendo que los estudiantes tienen que salir con unas deudas terribles. Ninguno, Claro. en aquel entonces, ninguno quedó debiéndole nada al Colegio Bolívar. El compromiso era regresar y quedarse en el Colegio Bolívar. Desde ese compromiso, el único que se quedó del tiempo fui yo, pero no es mérito mío, sino que esa ha sido mi vida, que de Claro. estar en un solo sitio. Claro, ha sido muy interesante las charlas que hemos tenido con otros profesores. Por ejemplo, nosotros no sabíamos que Mr. Felton en su momento enviaba, o sea, iba a buscar profesores a otro lado y se los traía. Había muchos de ellos que viajaban a Estados Unidos a estudiar, a tomar cursos, y esa parte me parece increíble porque uno como estudiante pues nunca se entera de eso y ahora se da cuenta de por qué nuestra gente es tan preparada y era gente tan internacional y con una visión muy amplia del mundo y de la vida. Sí, es que el concepto de la educación debe no solamente decirse, sino practicarse, ¿no? No es lo que se dice, sino lo que se hace. Y las acciones de la Junta Directiva, como les dije, eran otros tiempos, la economía ha cambiado. La misma seguridad, miren, hablando del Colegio Bolívar que no tenía portero ni mucho, hoy hay unas garitas y hay unos personajes armados. Esto es terrible, lo que no es únicamente Cali o Colombia, es en todas partes. Sí. Estando en Chile en el año 64, 66, pues yo me voy para recorrer en vacaciones en el año 64 por Sudamérica, por tierra y por el Amazonas, de por ahí. Lo mismo hizo Carlos Andrés, se fue a Brasil por el Amazonas. Estando en Chile, conversaba yo con un señor en una agencia de viajes. A las 6 de la tarde ya tenía que cerrar la oficina, nos paramos a la puerta a conversar y él me dijo, 1964, ese caballero que vaya al frente caminando es el presidente de la República. Yo le dije, el presidente de la República y los guardas. Dijo, no necesita guardas. No había El carro, seguridad. no, él es un ciudadano común y corriente que camina. Entonces, esa diferencia de 1964, imaginen ustedes todos los años que han corrido, cuánta agua ha pasado debajo del puente, ¿no? 64 al 2000, ya. Y tu hijo, el flaco, yo estudié en Bogotá Comunicación Social en la Javeriana, Carlos Andrés también estaba, o sea, cuando La nos Nacional. veíamos, al flaco le encanta caminar. Yo me acuerdo que él decía, no, yo llego a tal parte. Entonces yo creo que eso es algo que ustedes han tenido todos como familia y obviamente Joan Manuel viviendo en el otro lado del mundo por donde está, o sea, algo que le has enseñado a tus hijos de caminar, de aprender de la vida, de sentirse en ese sentido útiles, y me encanta que ya sabemos de dónde salió, del papá que le gustaba la caminadera y la viajadera y todo. Sí, era muy agradable viajar, es muy bueno. Había una época en el año 62, yo me fui a Estados Unidos con visa de residente. No me gustó quedarme. Tomé un bus Greyhound en Miami y le di la vuelta. Fui a Miami, a Kansas City, a Minnesota, por allá un pueblo arriba por el estado de Washington. Bajé a San Francisco, al Gran Cañón, todo por bus, muy interesante, muy bueno, pero no me quedé. Tenía visa de residente, decidí no quedarme, no había terminado ni empezaba mis estudios, estaba trabajando en el Colegio Bolívar de forma pirata más o menos, pero pues el señor Suelo aceptaba y la Junta sabía eso y no pasaba. Y es la parte buena de la cultura gringa, ¿no? Que son muy pragmáticos. Yo en ese sentido, filosóficamente, también soy pragmático, real. El abuelo mío, que era español, contaba a mi mamá, el abuelo por parte de padre, fue profesor en un colegio en Manabí, la provincia de Manabí, en el Ecuador. Y cuando mi abuelo cumplió la edad de retiro, el gobierno ecuatoriano lo iba a pensionar y el abuelo rehusó porque el gobierno ecuatoriano le exigía que tomara la nacionalidad ecuatoriana. Yo le decía a mi mamá, pero mi abuelo tan pendejo, por Dios, yo me van a pagar mi pensión, pero era la manera de pensar, él no lo aceptó. Yo soy pragmático, a mí me dicen, hágase chino, me hago chino, hágase lo total, todos somos los mismos, iguales.
donde uno sea. Hablando de eso, ¿tu apellido es italiano? Sí, es italiano, pero yo tengo más o menos una historia por ahí del árbol genealógico. Los antecedentes son de los parientes que viajaron de Las Palmas. Mi abuelo era de Santa Cruz de la Palma. Italianos que fueron a Las Palmas de España, en las Islas Canarias. Y en las Islas Canarias nació mi abuelo en 1843, viajó al Ecuador, allá casó con una señora Isabel Mendoza, también española, y ahí nació mi padre en el Ecuador, y fuimos 2 hermanos, 6 murieron en la década del 30, los otros 6 posteriormente. Uno fue asesinado aquí el 10 de mayo cuando falló Rojas Pinilla. Por eso cuando yo estaba en Estados Unidos, en Kent State, en 1970, y hubo esa trifulca, vinieron a mi mente recuerdos muy feos, Claro. y entonces decidí volverme, no me quedé allá. Ya estaba yo hasta haciendo grado de maestría. Claro. Me regresé. Ahora, de todas estas épocas, porque has hecho de todo en el colegio, ¿cuál ha sido la que más te has disfrutado? En la enseñanza, la enseñanza. Como les dije, yo no llegué por vocación, sino por necesidad, pero encontré que al enseñar uno aprende más de lo que enseña. Y hoy en día, con mis años a cuestas, yo reconozco que cometí muchísimos errores en muchas ocasiones porque daba por descontado que todo el mundo tiene que rendir por igual y saber lo mismo. Ya de viejo uno ve que hay diferencias. Yo pienso que cuando uno regrese a este mundo, si regresa, yo creo que si voy a regresar en otra reencarnación, habré aprendido algo a distinguir y a saber cómo. Y truquitos y cosas que uno utiliza en la enseñanza, pero la enseñanza, claro que estando en el cargo administrativo, también encontré yo un campo para enseñar, ¿no? Porque la enseñanza no se reduce únicamente a lo que se pasa en el aula, en un salón de clases, sino los ejemplos que uno pueda marcar, las cuestiones administrativas que uno puede encontrar. Por ejemplo, yo encontré que alguien llamaba por teléfono, y entonces decían, ¿con quién? Una de las secretarias, ¿con quién? Entonces yo le dije, mire, cuando usted llame, usted dice, habla fulana detrás de parte del Colegio Bolívar. Cositas así, los muchachos de la enseñanza. Había uno de los trabajadores que me decía, yo soldo. Le dije, ¿vos duermes? Me digo, no, yo duermo. Entonces, hermano, usted suelda. Me encantaba enseñarles, ¿no? La enseñanza ha sido mi pasión. Y sigo en por ahí por internet, por el WhatsApp, tengo cansada a la gente hablándoles que con tilde, Matilde y Santa Coloma, póngale la coma. Ay, Dios santo, esas es las partes que más disfrutamos. A mí de mi época de enseñanza del colegio, obviamente el español, pues aprender a escribir bien el español, hablar bien el español, yo creo que es un lujo que tenemos todos los que salimos del colegio y también en la parte del inglés, que uno sale muy preparado y Claro, disfruta claro. mucho Esa es tener la gran. esa calidad para hablar, para comunicarse, para escribir, para leer, en fin. De vez Sí, en cuando es uno muy se equivoca, importantísimo. pero bueno. Pero, Mr. Poggio, con todo lo que nos has contado, ¿has pensado en escribir un libro? Porque es que creo que la historia del Colegio Bolívar no hay nadie más preparado. La memoria que tiene Mr. Poggio, que se acuerda ¿Qué de las tienes? fechas Porque es de que todo. tienes fechas y tienes todo. ¿Has pensado en escribir un libro? No, 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 yo no creo que aburriría a mucha gente contando ahorita porque ustedes tuvieron la gentileza de invitarme pues para que cuente estas cosas. Yo tengo mucha gratitud con el Colegio Bolívar, con el señor Suárez, el señor Felton, el señor Winger, con Mr. Nagy, que está ahora con todas las personas, con Matilde, con la parte administrativa, los viejos profesores, algunos que ya fallecieron, la señora Bettiger, la señora Tita Muñoz, conductores como Millán, Mosquera, Tan tantas lindo, personas. sí. ¿Quién es Mr. Winger? ¿Quién era? Joe Winger fue un director de colegio. A ver, Mr. Suárez estuvo hasta el año 70. Él llegó como el 57, 58, estuvo 12 años. Y nuestro auditorio se llama Del Suárez, sí, el auditorio, él. sí. Él fue el espíritu del colegio. Era un hombre muy dedicado. Se le criticaba mucho que fuera al colegio a las 5 de la mañana. Es decir, sacaba hasta los memos diarios. No había secretarias. Era el director de primaria, de secundaria, de bachillerato. El rector era todo. Era Wow. hombre orquesta. Se le criticaba que abandonaba mucho a su familia. Él había adoptado, él y su señora, una niña alemana. Y aquí en Colombia adoptaron a 2 chicos también colombianos.
Entonces, Del Sual hizo el colegio. Eso era extraordinario. Eh, la junta directiva lo apoyaba, los padres de familia. Los programas de Navidad en el colegio viejo, fabulosos. En el colegio nuevo se alcanzó a hacer uno. Se hacían en el gimnasio de aquí al pueblo para un regalo para la comunidad. Participaban los 300 estudiantes en los coros, los niñitos de nursery, de kinder, se llamaba nursery y kinder, no había kinder 4, kinder Sí. 1, kinder 2, no era otra cuestión. Era muy interesante todo y todo fue cambiando, pero pues para bien en algunos aspectos, otros hacen parte de la historia. Las cosas tienen que cambiar, nada es estático, nada es estable, nada es igual. Y eso está bien, se van aceptando nuevas ideas, nuevas maneras de pensar, de hacer y de proceder. Ya que te acuerdas de todo, te tengo una pregunta. En algún año, o sea, yo me acuerdo cuando existían los buses del colegio y me acuerdo que existían hasta 10, en la época que me acuerdo existían el 10, cuando el 11 llegó, creo que fue el primer bus que pintaron amarillo con negro, que ahí dejaron de pintar los buses azul con blanco porque era una cuestión de seguridad, creo que era por eso que se cambiaron, ¿no? Para que no identificaran de qué colegio era y le quitaron que dijeran los colegios, Colegio Bolívar y esas cosas se los quitaron para que no identificaran. Pero ese bus del colegio fue usado en un comercial de televisión de Coca-Cola. ¿Tú te acuerdas de eso? No, no Sí. recuerdo cómo habrá sido, no recuerdo. Sí, ¿Tiene memoria de eso? efectivamente, en un principio eran 2 buses, como les dije, en el colegio viejo, luego aumentaron, hoy hay 20 y pico de buses. Hay una vez una señora, cuando yo estaba, una madre de familia, cuando yo estaba en la administración, me dijo, Manuel, ¿qué tal ese letrero escolar? Eso es muy de escolar, que yo le ponga bus colegial. Y no, olvídate, no le vamos a poner nombre, es bus escolar. Es que aquí en Colombia tenemos la inmensa, esa es la parte negativa nuestra, la parte social, ¿no? Ujú. Si es colegio, es interesante, es mejor, es bueno. Si es escuela, es pública, es malo y demás. Siempre lo dije a todas las personas del Colegio Bolívar, a los administradores, al rector, a la junta directiva, qué bueno que hubieran en Colombia, en Cali, en Colombia, 1000 colegios Bolívar con esta misma calidad, pero gratuitos, porque mi sueño es que sea gratuito y no porque yo sea mamerto, aunque tengo ideas de izquierda, hablando políticamente incorrectamente para mis amigos o detractores, pero sencillamente el colegio, esa calidad de enseñanza, esa preocupación de traer profesores universitarios durante el año para que dieran conferencias, llevar a profesores colombianos a Estados Unidos. Es decir, en ese sentido, para el colegio, la junta directiva, ojalá todavía sea así. La ecuación no debe ser costo-beneficio, sino hombre-beneficio. Ujú. Eso lo escribí hoy en un texto que escribí en Facebook, que para mí eso es importante, el hombre beneficio. Todo el Colegio Bolívar es una gran institución, tiene Excel, y sobre todo les digo una cosa, mucha gente me decía a mí, pero es un colegio de lucro. No, el Colegio Bolívar, yo estuve en la administración los 13 años, todo el dinero que recibe el Colegio Bolívar se invierte, la biblioteca, la piscina, ahora están haciendo unas construcciones para deportes, entonces esa es la gran diferencia. El colegio, ¿cómo se fundó el colegio? Las compañías que estaban radicadas, extranjeras, norteamericanas, estaban en Cali, aportaron unos bonos. Con ese dinero se construyó el Colegio Bolívar. Y luego con el dinero que los padres de ustedes y de los estudiantes que están hoy en día dan como bono, yo no sé cómo es que le llaman eso, esa plata se invierte. O sea, hay otras instituciones Sí, se privadas ve la inversión, siempre se ha de la visto la inversión inversión sobre en el el dinero colegio. que da. Y eso siempre, porque pues, para mí era bastante, con mi conciencia, difícil entender que yo estaba trabajando en un medio en el cual no participo, en el capitalismo. Hago parte de él, funciono en él, vivo en él, uso el dinero, me pagan mi pensión, que entre otras cosas ha sido cumplida. Hablo en bien del gobierno en ese sentido de estos 20 años, pero siempre yo tenía la pregunta, bueno, esta no es una institución pública, es una institución privada. La diferencia está en que todo el dinero se invierte, se queda. Nadie se lleva una participación, el 10%, el 2%, no, todo se invierte. Mr. Poggio, ¿regresas al colegio de vez en cuando a saludar, a conectarte con esas personas de Sí, faculty? fue muchísimas veces antes de la pandemia. Por lo menos iba 1 o 2 veces al año, varias veces voy a visitar a estudiantes, profesores. Allá estuvo el hijo de Juan Manuel Jean-Luc, que vive en Kenia, estuvo un verano, creo, no,
sí que no me acuerdo si fue un verano, 2 o 3 meses, lo Ujú. recibieron allá, él estuvo Qué de cool. visitante. He ido muchas veces, hace ya más, antes de la pandemia no he ido hace un año, o sea que llevan a ser más o menos 2 años. Ujú. Mr. Pero sí me Poggio, gustaría volver. a mí nunca me tocaste de profesor y la verdad es que tuve muy poco contacto contigo. Yo me acuerdo verte por todos lados porque, o sea, por todos lados donde uno Uno miraba estaba volteaba por Mr. un lado Poggio. estaba Sí, Mr. Poggio, si era caminando. Yo me acuerdo, sí, yo me acuerdo mirar para atrás y él estaba caminando para allá, volteaba otro en otra clase y estaba caminando para allá. O sea, caminabas por todos lados, me acuerdo de mucho movimiento, pero nunca me tocaste. Y oyéndote hablar, o sea, qué desperdicio y qué pesar que no me tocaste y no haber oído tus ideas No, durante pero esa tuviste la época. oportunidad de tener otros excelentes profesores. Todos No, hacemos una partecita. Es de acuerdo. interesante esta parte que comentas tú del movimiento, porque efectivamente cuando yo estaba en la oficina era muy poquito, me gustaba andar mucho, caminar y mirar qué estaba pasando, por estar al tanto de las cosas, ¿no? De hecho, cuando me iba a pensionar, mis amigos en el colegio me dijeron, te vas a morir de tedio. Les dije, no, si no tengo nada que hacer, me voy a la Plaza de Caicedo. En ocasiones salía yo a hacer alguna diligencia al Colegio Bolívar, pasaba por la Plaza de Caicedo y veía a los viejitos, como que soy yo ahora, sentados charlando y decía, uy, qué delicia estar. No tuve nunca la oportunidad de sentarme con ellos y hablar porque estaba muy activo, muy ocupado Qué estos 20 bueno. años. Entonces en el colegio sí, efectivamente, yo andaba muchísimo viendo todo, porque había que mirar para poder. Les cuento una anécdota muy interesante cuando se hizo la biblioteca hablando del español y las tildes. Ya eran las 5:00 y pico de la tarde, yo estaba muy cansado y la biblioteca nueva se estaba construyendo. Entonces adecuamos un sendero para por la noche había una reunión de padres de familia. Y le dije al portero, cuando yo salí, había un tablero ahí en la portería, le dije, voy a hacerme un favor, escribiste este mensaje. Obra en construcción de la vuelta en la esquina. Cuando yo volví por la noche, pues yo había visto en mi mente era obra en construcción, punto, de con tilde, de dar la vuelta en la esquina. Encontré obra en construcción de la vuelta de la esquina, una sola cosa, toda revuelta. Obra en construcción de la vuelta de la esquina. Le dije, ¿esto quién No, le va a no, 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 entender? no, 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 no. O sea, te tocaron muchas obras en el colegio. Yo me Sí, acuerdo sí, sí, entonces bastante. la entrada de antes, donde estaba Rivera, que era el portero, si no estoy mal, Era por Hubiera la vuelta la calle por nota la que uno de la subía. vuelta de por la la calle esquina. principal y la puerta del colegio era una guadua que abrían. Cuando pasaba Claro. el bus abrían una guadua, pero guadua recién cortada, ni siquiera pues un palo hecho y se subía, si uno, pues los buses dan una vueltica ahí por donde Mr. Ujú, Felton ujú. y el parqueadero de los demás, de los estudiantes o de los profesores era como una montañita arriba, donde hoy en Sí, día pues por la queda avenida, por la Callejón de las Chuchas, sí. Y lo sí, interesante de ese fue el trasplante de ese árbol que estaba en la rotonda. la Ujú. mitad. Eso fue un Solo espectáculo. falta que Mr. Poggio diga que él lo trasplantó. No, Él no, 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 estuvo no. ahí, Eso lo hizo este Calonge, no recuerdo el nombre, un Mr. amigo del Calonge, asesor. ajá. Sí, el Calonge tuvo sus hijos ahí en el colegio. Sí, llevaron una grúa, le hicieron un estudio y transportaron el árbol allá a la nueva estatua de Don Simón. Mr. Poggio, tienes muchas historias y qué conocimiento del colegio y qué pasión con la que hablas del colegio y pues nos encanta oír estas historias. O sea, creo que definitivamente deberías o filmar algo o escribir un libro porque la tienes Además te clara. digo, son los detalles de cuando empezó, de fulano, de mengano, que en 1000 años. Bueno, nosotros que nos burlamos de mi memoria, que yo no me acuerdo ni qué fue lo que desayuné esta mañana, Mr. Poggio se acuerda con lujo de detalles de cosas que obviamente es porque estás todo el día tú mismo empujando tu cabeza a estar pensando y eso es parte de la personalidad. Oye, ahora que hablan de memoria, sí, efectivamente, yo recuerdo muchísimas cosas. Es curioso, yo le decía a Carlos Andrés que yo recuerdo mi vida, mis 80 años en quinquenios, ¿no? Recuerdo cuando vivíamos en Felidia con una señora que nos cuidaba ya, éramos niños, en el año 44, 45. Mi papá murió en el 41, yo tenía 2 años cuando murió papá, quedamos huérfanos. Y entonces mi memoria se remonta muchas veces por épocas. Yo recuerdo que la época que fue el Brasil, cuando estuve en Estados Unidos, cuando fue a Europa, cuando esto y lo demás. Pero hablando de la memoria, en días pasados yo trataba de recordar un cuento que me gustó muchísimo, muy sencillo. A mí me gusta echar cuentos. Eduardo Galeano dice algo muy interesante. No sé si es de él o él lo cita alguien. El mundo no está hecho de átomos, dijo él. Yo lo escuché.
El mundo está hecho de historias. Entonces yo el otro día, hace ya unos 2 o 3 meses atrás, ya trataba de recordarme. Me acordaba quiénes habían estado, en qué lugar había sido, tiempo, modo y lugar, pero no me acordaba del chiste. Finalmente, dejando pasar, lo encontré y es el siguiente. En el hotel, el huésped pide un desayuno y le pregunta al mesero cómo quiere el huevo. Le dijo duro. El mesero anotó y repitió huevo duro. Dijo, sí, señor. Cuando le trajeron el huevo, el huésped llamó al mesero. Mesero, dígame, señor, el huevo está hablando. Huevo, cállese. Yo trataba de acordarme de eso, pero mira, es que alrededor de la memoria uno tiene que mirar los detalles, lo que está alrededor. Y encontrando eso, encontré el chistecito del huevo cállese. Sí, es muy importante. Y lo que habla Iván de pasión es verdad. Las cosas hay que hacerlas con entusiasmo, con pasión. Una vez en un consultorio le oí a un paciente que estaba ahí esperando su turno en un consultorio de un homeópata, que las cosas hay que hacerlas con entusiasmo. Y dijo él, es que entusiasmo quiere decir con Dios por dentro. Es por dentro de hacer las cosas con pasión. Si no se hace con pasión, no hay resultados. No, hay que levantarse por eso contento, haga lo que hagas, trabajes en lo que trabajes, si estás enamorado de lo que haces en tu vida, eso Nosotros estamos enamorados de este programa. Mr. Poggio, para terminar, hablaste de tus hijos y Laura sabe más pues, que yo. Tienes 2 hijos, uno se llama Juan Manuel Poggio, ¿correcto? Joan Manuel, muy europeo. Correcto. Y el otro, no me Carlos acuerdo. Andrés, es Carlos el taco Andrés, mío. Claro, Carlos Andrés. ¿Y qué hacen ellos? ¿Dónde están? Cuéntanos un poco Carlos Andrés está aquí en Cali, vive cerca de nosotros, aquí en el condominio. Nosotros vivimos en la unidad Santiago de Cali, al sur de Cali, al lado de Cosmos Centro. Vivimos en un apartamento pequeño, apenas ideal para ya los dos, Luz Marina y mi persona. Y Carlos Andrés se separó y está ahora viviendo aquí en el edificio 7, coincidencialmente con un amigo colombiano también que ahorita está en Alemania, estudió en el alemán. Él se llama Jorge. Jorge, Carlos Andrés y Joan Manuel se conocieron en Bogotá, compartían el mismo apartamento. Carlos Andrés se ha dedicado pues a la animación en el computador, tiene un trabajo de traducción. Afortunadamente, tanto él como Joan Manuel, estos tiempos modernos, las necesidades del Internet y la posibilidad de que tengan el trabajo, tienen condiciones para ellos y para nosotros, trabajo. Entonces, Carlos Andrés vive aquí cerca de nosotros, a unos 50, 60 metros. Viene con frecuencia por aquí a almorzar o a cenar. Nos vemos casi todos los días. Feliz almorzar donde los papás, sí. De hecho, él me ayudó mucho con la pandemia porque vino y me ayudó para hacer todas estas vueltas por internet, que me parece eso. Yo le llamo, al internet yo le llamo la lámpara de Aladín. Cuando era niño yo leía los cuentos de Aladino. Y Joan Manuel, el mayor, se llama Joan Manuel, en honor a Joan Manuel Serrat, que dicho sea de paso, me ayudó muchísimo la poesía de Machado, de Hernández, de Serrat, para mis clases de español, porque los muchachos que recuerdan hoy en día esas clases que tuve yo en los años 70, recuerdan con cariño las canciones, las poesías de Serrat. Eso me ayudó mucho. Entonces, cuando nació Joan Manuel, en la notaría le pusieron Juan y yo me fui, me tomé el trabajo de regresar, decirle hay que rectificar, él es Joan Manuel, y no por mí, sino por Joan Manuel Serrat. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Se hace camino al andar. ¿Y dónde está él? Joan Manuel está en Nairobi, Kenia, hace 12, 13, 14 años me parece. Tiene 2 hijos, un Jan Blue, que no es bogotano, está estudiando ahí en Nairobi ya su cuestión de la universidad, de estas cuestiones de programación de juegos. A él le gusta programar eso, está contento. Y la hermanita, que es medio hermana de él, Lola, ella es, Joan Manuel está casado con una señora inglesa que se llama Samantha Goodwin. Jan Blue es hijo de la primera relación con una chica bogotana. Tiene 20 años ya y Lola tiene 12. Joan Manuel lleva 14, vive feliz. Nosotros hemos ido 2 veces a verlo. En Nairobi, que en un ambiente muy sano. El clima es agradable. Es como el Quindío aquí. Tiene trabajo, bastante trabajo. De hecho, estuvo hace poco en San Diego, Los Ángeles, en California, haciendo unos comerciales
qué maravilla que él está allá, porque lo vamos a contactar para Lo vamos a visitar. contactar. Te digo que Claro, John Manuel y Carlos claro, Andrés sí, son por favor, súper sí, sí. talentosos y creativos los dos. Están en mis planes de ir a Kenia. Mr. Poggio, pues el tiempo se nos acaba, desafortunadamente es un programa corto, pero tus Es que historias son disculpen, es que yo buenísimas. hablo mucho, el tiempo no se ha acabado, lo que pasa es que yo he hablado mucho. No, perfecto. Es que eso es lo que queremos, que ustedes hablen. Nosotros no queremos hablar para Nosotros nada. estamos aquí es para escuchar y para hacer una que otra pregunta de vez en cuando. Mr. Sí. Poggio, primero que todo, me alegró muchísimo que nos hubieras podido contestar la llamada inmediatamente. Te escribimos. Para mí, obviamente, es una alegría increíble el volverte a ver, el volvernos a reencontrar. Para mi salón va a ser un momento muy alegre saber que estamos aquí. Y bueno, bienvenido y hasta luego. Gracias por estar con nosotros aquí en Entre Amigos. Ahora nos tenemos que hacer la foto del recuerdo, que esta es la que siempre, la que siempre hacemos para tener de recuerdo, y te agradezco nuevamente el tiempo y las historias. Que Dios te bendiga la memoria y que ojalá muy pronto nos volvamos a ver. Gracias, Laura, gracias, Iván. Buen viento y buena mar. Muchas gracias por la invitación, ha sido muy agradable. Y por intermedio de ustedes, a toda la comunidad Bolívar, alumnos viejos y viejos alumnos, alumnos nuevos y nuevos alumnos. Voy a contarles una anécdota final, 2 minutos. Vale. 2 minutos. En el tiempo del señor Martín Felton llegó un profesor norteamericano, pero de ascendencia mexicana, creo que les dicen chicanos allá. Un tipo insoportable, no se resistió en el Colegio Bolívar. Al mes quería irse y de hecho se fue. En aquel entonces en Colombia cualquier ciudadano extranjero tenía que tener un paz y salvo. O sea, si había trabajado 3 meses, tenía que comprobar que había pagado impuestos. El señor Felton me dijo, porque yo les hacía, además de enseñar, hacía declaraciones de renta a los profesores. Hice la declaración de renta a este profesor, que se iba al siguiente día. Recuerdo que los honorarios eran 1,000 pesos, entonces yo le dije, mira, yo mañana por la mañana, antes de salir de casa, te dejo tu declaración de renta en mi casa, le di la dirección. Y le dije a mi señora Luz Marina, va a venir un profesor del Colegio Bolívar a recoger este documento, está sobre la mesa del comedor, tiene que entregarle 1,000 pesos y usted le entrega la declaración de renta. Cuando llegó Manuel Poggio por la tarde, le preguntó a Luz Marina, vino el profesor y dijo, no, ¿se imagina el escándalo que se formó? ¿Qué pasó? No, eso fue una algarabía, correteaban, ¿qué pasó? No, pues salí a abrir la puerta y entonces un fulano perseguía a otro con un machete. ¿Qué? Entonces el profesor había llegado en taxi y entonces Luz Marina le abrió la puerta de la casa y hizo entrar al rubio, porque ella creía que el rubio Creía era que el profesor era el rubio. Sí, y el profesor chicano era el profesor mexicano que andaba persiguiendo al taxista con un machete porque consideraba que le estaba cobrando mucho. Dios santo. Esa fue una anécdota muy interesante, la del profesor, pues, el rubio conductor. Manuel, nos has hecho reír. Muchísimas gracias por contestar nuestra llamada. Fue la primera vez que creo que mando un mensaje por la noche, me respondes de una y al otro día quedamos para hacer la entrevista. El otro día estamos aquí. Usualmente me toca perseguir a la gente termino diciéndoles esto, miren. Primero viene el sentimiento, luego el pensamiento. No hay prepensamientos, hay presentimientos. El sentimiento me lleva a mí al pensamiento y el pensamiento a la acción. ¿Por qué dilatar? ¿Por qué posponer las cosas? ¿Por qué procrastinar? Si se puede contestar enseguida, pues vale la pena contestar. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Insisto, me hubiera encantado haber estado más en contacto contigo en mi niñez, pero es un grato placer. Nunca es tarde, cualquier momento. Cuando estén por Cali, físicamente, vengan a visitarnos. Seguro que sí. Mr. Poggio, Ivancho. A todos ustedes, muchísimas gracias. Esto es Entre Amigos. Nos vemos pronto. Qué felicidad de entrevista. Que estén Un abrazo. bien. Chao, chao para todos. Buen